En Aragón Radio, Villanos de Aragón. Una serie de historia de Aragón con Sergio Martínez y Santiago Navascués. La guerra, a lo largo de la historia, ha sido uno de los factores de mayor destrucción y catástrofes humanas a lo largo de la historia, ¿no? En Aragón, probablemente una de las poblaciones más azotadas por acontecimientos bélicos sea la ciudad de Zaragoza. Por ello nos centramos en esta ciudad y en dos figuras que podrían pasar por villanos, pero de una forma y motivación muy diferentes cada uno de ellos. El primero, José de Palafox, líder de la defensa de la capital aragonesa durante la Guerra de la Independencia. El otro es el general Manuel Gutiérrez de la Concha, que en 1843 asedió y bombardeó sin piedad a la ciudad zaragozana. Soy Sergio Martínez, en la técnica está Diego Pardos y te invito a acompañarnos a conocer a los villanos de Aragón en Aragón Radio. Este episodio tiene, como acabo de comentar, dos protagonistas. Uno hiperconocido y otro bastante más desconocido, pues en realidad no demasiada gente conoce que la ciudad de Zaragoza fue bombardeada sin piedad por el general Concha ya por el año 1843, en lo que a veces se llama el tercer sitio de Zaragoza. Por otro lado, seguro que muchos dirán, ¿dónde van estos tíos? Vamos a ver, metiendo como villano de Aragón a José de Palafox. Pues sí, la verdad es que aquí nos hemos venido arriba, ¿no? Pues lo vamos a ver a lo largo de este programa el por qué, ¿no? Porque bien analizado, y aunque el bueno de Palafox hizo lo que pudo y supo, muchas de sus acciones, vistas de forma un poco más fría y analítica, bueno, tuvieron bastante de controvertidas como mínimo, ¿no? Al menos en el aspecto militar. Para contar esta visión diferente sobre el desempeño de Palafox y también la historia del general Concha en ese bombardeo de Zaragoza, me acompaña, como siempre, el doctor en Historia, Santiago Navascués. Bienvenido, Santiago. Hola a todos, queridos oyentes. Bueno. Aparte de un mal militar, a mí Palafox un poco villano sí que me parece. O por lo menos pillín. Algo pillo. A mí me cae bien realmente, pero es que luego te pones a mirar muchas de las cosas que le tocó. Claro, a ver, que habría hecho cualquiera también en su posición en ese momento. Pero bueno, al final, yo qué sé, también era la persona que estuvo en el cargo y no porque le hubiera venido solo que también, pero también lo buscó en cierta manera. Eso es, a ver, hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir. Pero bueno, en algunas ocasiones pues fue un poco granujilla, digamos. Y no pocas. Incluso hablaremos de aquella vez que se cayó del caballo en cuanto le empezaron a disparar algún tiro por ahí. Ya lo veremos a ver porque, en fin, es que menudo capitán general que se cae del caballo, ¿no? En fin, vamos a empezar, si te parece, de forma cronológica y eso significa que tenemos que empezar, pues eso, por José de Palafox, que como decía, quizás quede un poco feo ponerle como villano, o sea, con la palabra tal despectiva podríamos decir que es con ese significado de villano, porque en realidad tampoco es tan villano como podemos tener en la cabeza de el malo que va por ahí haciendo el mal y tal, porque tampoco es así. Pero un tipo heroico y ser de luz y admirable y honorable tampoco. En muchos sentidos no, exactamente, porque sin embargo, a pesar de que ahora se conocen mucho más los sucesos que acaecieron a inicios de la Guerra de la Independencia Española, ¿no? O Guerra del Francés, especialmente en la ciudad de Zaragoza y su entorno, con esos dos asedios que abarcan desde mediados de junio de 1808 hasta la capitulación final de la ciudad, avanzado el mes de febrero de 1809, pues bueno, Palafox es posible que continúe siendo, más o menos, no tanto como antes, por supuesto, pues siendo una figura pues todavía muy mitificada en el imaginario colectivo, ¿no? Y si la gente supiera su historia real, pues quizás no cayera del todo tan simpático. O sea, tampoco es una persona que haya, digamos, no, esta figura histórica es que hay que odiarla, no, ni muchísimo menos, ¿no? Evidentemente que no. Pero eso, que no tiene que estar tan mitificado como se ha hecho durante todo el tiempo, durante mucho tiempo, ¿no? Todo ello fruto de los inicios del nacionalismo que se desarrolla, como en todos los lugares de Europa, a lo largo del siglo XIX. Claro, y esos nacionalismos buscan, tanto los periféricos como los nacionales, pues buscan,
Claro, mitos fundacionales, grandes gestas y, por supuesto, grandes héroes. Y alguna heroína, por si acaso, ¿no? Y en ese contexto, Palafox fue erigido como tal, como ese héroe, por esa resistencia a ultranza que lideró en una ciudad que, además, siempre lo decimos, que no estaba preparada militarmente para resistir. Pero anda que no resistió, ¿no? Y también a qué costo. Pero bueno, que enseguida se convirtió Zaragoza realmente en un mito. Es que se convirtió enseguida, incluso ya antes de terminar prácticamente el primer sitio, se convirtió en un verdadero mito, y sin exagerar, no solo en Aragón o incluso decir el resto de España, no, en toda Europa. Es que no en vano es mencionado Palafox y también los sitios de Zaragoza en varias ocasiones en la famosa novela de Los Miserables de Víctor Hugo, ¿no? Yo siempre digo, a modo de broma, que es una pena que no se hayan trasladado esas menciones a lo largo de la novela sobre esas menciones a los sitios de Zaragoza y que aparezcan en esa famosa adaptación musical que se conoce en todo el mundo, ¿no? El musical de Los Miserables, porque quedaría muy bien que era alguna cancioncita y dijeran recuerdo a Zaragoza, no sé qué. Yo qué sé, porque eso nos daría muchísima más fama mundial, seguramente, ¿no? Al ser tan famoso este musical en los teatros y en películas también. Pero bueno. Sí, es que los sitios de Zaragoza, a ver, salvando las distancias, son como una especie de... Son como el Stalingrado del siglo XIX. Sí, y casi sin salvar las distancias. O sea, realmente es que fue algo así muy simbólico en la lucha contra Napoleón. Fue la tumba de Napoleón, igual, bueno, casi. A ver, tampoco igual que Stalingrado, pues casi fue la tumba de Hitler, ¿no? O sea, si no, la tumba fue un duro mazazo, ¿no? O sea, digamos. No sé si para Napoleón, pero al menos para sus tropas que no estaban acostumbradas para lo que se encontraron aquí en Zaragoza. No, estaban acostumbradas a ganar batallas en campo abierto, en muchas ocasiones pues fácilmente o casi fácilmente, y luego ya entrar a grandes capitales europeas. Aquí en una ciudad que no estaba preparada para la defensa, que decía, bueno, aquí esta noche desayunamos o vamos a cenar, mejor dicho, esta noche ahí en el Pilar, incluso en el Palacio de la Diputación del Reino, y no, la verdad es que no. Para situarnos, Santiago, ¿quién era? Sobre todo entraremos en algunos otros detalles que igual son menos conocidos. ¿Quién era José Rebolledo de Palafox y Melci? Bueno, pues Palafox fue el tercer hijo que tuvieron Juan Felipe de Rebolledo de Palafox y Bermúdez de Castro y Paula Melci de Eril, es decir, los marqueses de Lazán, y cuyo gran caserón pues sigue existiendo en la Zaragoza, en la calle de San Vicente de Paúl, aunque reconvertido en viviendas. Como siempre decimos, al no ser el primogénito, este José de Palafox, algo que le tocó en gracia a su hermano mayor, Luis Rebolledo de Palafox, pues a José no le quedaba otra más que hacer carrera sacerdotal o carrera militar, optando por esta segunda opción que le permitía pues a buen seguro pues llevar la vida que le gustaba, ¿no? Porque igual la vida sacerdotal pues se le hacía un poco coñazo, ¿no? Sí, bueno, aunque seguramente habría tenido líos de faldas y no precisamente de sótanas. Claro. Seguramente, porque Palafox era muy fiestero. Eso es. Bueno, este señor pues nació en Zaragoza el 28 de octubre de 1775 y estudió en los Escolapios, donde tuvo como profesor, entre otros, al padre Basilio Boyero Espotorno, quien sería también muchos años más tarde importantísimo durante los asedios como uno de los consejeros del propio Palafox. Sí, desde luego. Y una de las figuras también pues que ayuda a su encumbramiento, ¿no? O sea, comenzó Palafox su carrera militar pues con 16 años, entrando en la compañía flamenca de las Reales Guardias de Corps, es decir, en la Guardia Real del Rey Carlos IV de España, llegando pues con los años hasta el rango de brigadier. O sea, era un militar de camarilla, ¿no? Que acompañaba al rey en estas cosas. Era un militar de salón. Eso es. De llevar su uniforme impoluto de gala para ir a bailes y tal, para mostrarse, para ir pecho palomo por ahí, ¿no? Pero no fue un militar que tuvo hasta los sitios de Zaragoza una experiencia bélica, ¿no? De campo de batalla, digamos, más allá de lo teórico que pudiera estudiar en la academia o lo que fuera, ¿verdad? Claro, o sea, con lo cual, bueno, pues se inició en la carrera de las armas en el año 1791, pero estando destinado donde estaba, pues no llegó a participar como militar en la guerra del Rosellón contra la Convención, por ejemplo. Que era donde otros muchos sí que tuvieron esa primera experiencia bélica. Claro. De que luego lucharon en la guerra de la Independencia. Por ejemplo, ahí, luego lo mencionaremos, estuvo el ostense Antonio Sangenís, que era ingeniero militar, que tuvo una gran importancia en la preparación del segundo sitio y que, bueno, pues este sí que participó en esa guerra del Rosellón, este Antonio Sangenís. Efectivamente, pero no así pues José de Palafox, ¿no? Esta Guerra de la Convención, ¿no? que nombrábamos, que era un conflicto enmarcado en todo el proceso bélico europeo a raíz de la Revolución Francesa, que estalla en julio de 1789,
pero que posteriormente pues acaba derrocando al rey Luis XVI de Francia para más tarde ejecutarle, lo que provoca la declaración de guerra de las diferentes potencias europeas, entre las que está el Reino de España, contra ese gobierno revolucionario de la Convención Francesa, ¿no? Que ha provocado la ejecución del rey Luis XVI de Francia. A ver, Luis XVI llega un momento en que trata de huir, lo acaban pillando y por eso lo acusan de traición, lo declaran destronado, etcétera, y al final acabará enjuiciado y ejecutado, igual que su esposa, la famosa reina María Antonieta, la que supuestamente dijo lo de ¿tienen hambre? Que comen pasteles, ¿no? Que parece ser que es como otra de esas muchísimas frases que seguramente nunca dijo, pero igual que hay muchos personajes a lo largo de la historia que tienen esas frases así ingeniosas o que se dicen en un momento que no deberían haberse dicho, como es este caso, pero que probablemente nunca lo dijeron, que fue más fruto de la mala prensa que tenían en la época, no sin razón, podríamos decir, pero bueno. El caso es que esta guerra, ¿no?, de la Convención está ya en 1793 y las tropas pues llegan a invadir el Rosellón durante un tiempo, es decir, en el sur de Francia, las tropas españolas, aunque a partir de mediados del año siguiente cambian las tornas y son las tropas francesas las que no solo recuperan el Rosellón, sino que además avanzan por tierras catalanas y también por el otro lado de los Pirineos, entrando en Navarra y el País Vasco, hasta que el 22 de junio de 1795 se firma la Paz de Basilea con el gobierno revolucionario francés, ¿no? Entonces Palafox no llega a tener experiencia bélica, porque por aquí pues no está, ¿no? Algo que se notaría pues muchísimo años más tarde en el desempeño que realizará pues durante la Guerra de la Independencia, como vamos a ver ahora, ¿no?, enseguida. Y claro, pues siendo hijo de noble y teniendo una vida plácida y tranquila en la corte como guardia de corps, pues José de Palafox se dedicaba pues a festejar, a ir a fiestas de la alta sociedad madrileña y perder dinero jugando a los naipes. Sí, creo que perdía, por lo que dicen las malas lenguas, perdía bastante más de lo que ganaba. Pero bueno, ahí estaba, a eso se dedicaba José de Palafox durante esos años, ahí pues eso, que era un militar de salón y ya está, y no tenía, pues eso, cuando de repente se encuentra con todo lo que vamos a comentar después, con los sitios de Zaragoza, que era una obra titánica, que es que yo creo que nadie, incluso el mejor general, podría haberlo hecho mucho mejor en algunos aspectos al menos, pues al final, claro, eso se notaba también cuando le tocó entablar los primeros combates, las primeras batallas, hasta el punto de lo del caballo, que luego hablaremos. No. Lo que pasa es que, bueno, toda esa situación idílica, ¿no?, de festejos y de pasárselo bien, etcétera, etcétera, bueno, pues todo eso pues cambia en esos años finales del siglo XVIII y a inicios del siglo XIX, cuando el gobierno del rey Carlos IV, liderado por su válido Manuel Godoy, cambia sus alianzas, ¿no?, ante esa derrota en la Guerra de la Convención y ante la beligerancia de Gran Bretaña, que no dudan en realizar ataques, especialmente marítimos, sin previa declaración de guerra, ¿no?, contra España. Entonces, bueno, pues en Francia, en estos momentos, había ascendido al poder Napoleón Bonaparte, después de destacar como general en las diferentes campañas, luchando por la revolución contra los enemigos externos, y tras alcanzar el gobierno en un tripartito con Sieyès y Ducos como cónsules, al final, bueno, pues acabará copando totalmente el poder, hasta que más tarde incluso llegué a proclamarse emperador. Sí. Es que Napoleón realmente tuvo... Él empezó, era corso, como ya sabemos, nació en Córcega, empezó su carrera militar en la sección de artillería, luego por eso también durante las batallas pues le dio una enorme importancia al uso de la artillería de una forma más un poco diferente a lo que se solía hacer hasta entonces, en plan atacar el mismo punto destrozándolo de la línea enemiga, imagínate, pues cientos de cañones disparando contra ti, ¿no? Aunque fueran de ese tipo de cañones, pero tenía que ser algo tremendo. Y luego empieza a destacar pues defendiendo la revolución contra los realistas y más tarde contra esas invasiones externas. Por ejemplo, se hace muy famoso en las campañas del norte de Italia, ¿no? Y después también esa famosa campaña que realizó a Egipto, que dijo famosas frases también. Esta no sé si la diría o no, porque es que Napoleón sí que era muy ingenioso, ¿no? Muy de decir frases, ante las pirámides, que dijo, ante vosotros, no sé, 40 siglos de historia os contemplan, algo así, ¿no? Que se encontró también la famosa... la piedra de Rosetta, ¿no? Sí. Creo que es que luego se utilizó pues ahí, que aparecían jeroglíficos egipcios, pero luego también estaba escrito en otras, en griego también, si no recuerdo mal. En griego y en demótico. Exactamente. Y a través de ella luego François Champollion es el que acaba descifrando los antiguos jeroglíficos egipcios, ¿no? Pues es en esa expedición francesa de Napoleón cuando, entre otras cosas, se encuentran diferentes antigüedades que luego se llevarán a Francia, algunas acaban en Inglaterra, bueno... Pues eso, al final pues ahí tenemos a Napoleón que ya ha alcanzado el poder y al final se coronará emperador y todo.
Sí, entonces, bueno, pues ya en esos momentos Napoleón controla la revolución y España pues acaba por convertirse, al menos en los primeros años, en su aliada contra un enemigo en común como eran los ingleses. Entonces, así llegó el intento de invadir Inglaterra con la flota combinada franco-española que termina derrotada en octubre de 1805 en la batalla de Trafalgar. Después de este fracaso de los planes de Napoleón, pues la idea era ahogar económicamente a Gran Bretaña, prohibiendo pues a todos los países europeos que comerciaran con ellos, ¿no? Que comerciaran con Gran Bretaña. Lo que pasa es que Portugal, fiel aliada de los británicos, pues se negaba a acatar ese bloqueo. Y entonces Napoleón pacta con España en 1807 la invasión del reino portugués, pero esta vez quiere llevarlo a cabo con sus propias tropas combinadas con el ejército español, y eso se debía a que unos años antes, en 1801, pues España invadió Portugal en la famosa Guerra de las Naranjas, aunque sin conseguir de todo lo que se pretendía. ¿Por qué digo que no se consiguió lo que se pretendía? Porque España ganó el conflicto y los portugueses se comprometieron a dejar de comerciar con los ingleses, pero años más tarde pues estaba claro que habían incumplido lo acordado. Sí, esa guerra en la que España simplemente pues se anexiona Olivenza, me parece que pertenece a Extremadura actualmente, que está justo en la frontera con Portugal, en la famosa raya que se llama, ¿no? Esa frontera hispano-portuguesa, que algunos lo denominan como el Gibraltar portugués, podríamos decir, ¿no? También un poquito porque a veces aparece algún tipo de reclamación. Y creo que se llamaba la Guerra de las Naranjas porque Manuel Godoy le envía a la reina consorte, a María Luisa de Parma, pues una rama de naranjo, porque en su camino hacia Lisboa pues encuentran grandes plantaciones de naranjos. Y bueno, pues lo toma como símbolo de victoria, ¿no? A esta Guerra de las Naranjas, que tampoco se consigue mucho más. Al final, pues pasa, lo que tú comentabas hasta ahora, que Portugal se dice sí, pero no. Luego al final nos hacemos caso con el tema de los británicos, que nos llevamos muy bien, que tenemos muchos tratos comerciales y todo. Claro, entonces, ante esta situación, pues Napoleón quiere ser él mismo, ¿no? O sus tropas. Él no viene en persona en ese momento. Sus tropas las que invadan Portugal, ¿no? Y entonces esta vez Napoleón consiguió que Manuel Godoy, el válido del rey Carlos IV de España, dejara pasar por España a los ejércitos napoleónicos para que invadieran Portugal. Y es en marzo de 1808, con tropas napoleónicas en buena parte de España, que habían entrado además en mayor número del acordado en el Tratado de Fontainebleau, y que se comportaban más como enemigos que como aliados, cuando se produce el famoso motín de Aranjuez. El famoso motín de Aranjuez, pues por todas estas derrotas que estaba teniendo España contra los ingleses, por Godoy pues permitir el paso de los franceses, que se comportan como enemigos y no como aliados, ¿no? Aquí en España, es que, etcétera. En esos años España ha entrado en crisis en los últimos años, porque se producen varios años concatenados a principios del siglo XIX de malas cosechas, de hambrunas. Claro que esto afecta mucho a las arcas españolas, y luego también los ingleses cortan en cierta medida el comercio con América, con los virreinatos americanos. Y claro, esto, dice, para tener que paliar todo este déficit económico, Manuel Godoy sube los impuestos, incluso al vino, que fue muy impopular ese impuesto, y otras situaciones. Y claro, se culpa a todos de esa decadencia, pues a Godoy, al propio Carlos IV por inacción, y de hecho a Manuel Godoy creo que le apodaban el choricero, ¿no? Porque decían que se acostaba con la reina María Luisa de Parma, bueno, un montón de movidas. Y esto lo utiliza muy bien el hijo del príncipe heredero, ¿no? El príncipe de Asturias, que era Fernando, nuestro queridísimo, súper queridísimo futuro Fernando VII, ¿no? Así es, ¿no? Y que es el cabecilla, ¿no? Digamos, de este motín de Aranjuez, que derriba al gobierno de Godoy y también derroca a su padre Carlos IV. Pero claro, necesitaba ser reconocido como rey, ¿no? Este Fernando VII, que ha derrocado a su padre Carlos IV, necesitaba ser reconocido como rey por el policía de Europa, que no era otro que Napoleón. Sí. Y entonces, este Napoleón, ¿qué es lo que hace? Pues atrae a padre e hijo hasta Bayona, ya en territorio francés, y consigue que ambos abdiquen de sus derechos al trono de España y las Indias, dándoselos después a su hermano José Bonaparte. Exactamente. Es que además la estrategia de Napoleón fue en plan, bueno, quedamos, creo que les dijo al principio, en Burgos. Yo llego a Burgos, vosotros y tal, o cuando llegan a Burgos, cartita de Napoleón, que no me ha dado tiempo, que quedamos en Vitoria. Llegan a Vitoria, que no me ha dado tiempo, que me he liado mucho, y quedamos en Bayona, ya territorio francés, y al final, pues... Y estos cayeron en la trampa, claro, padre e hijo. A Carlos IV le dice, oye, que te voy a apoyar contra tu hijo, Fernando VII. Y a Fernando VII le dice, oye, que te va a reconocer como nuevo rey. No te preocupes, que yo te voy a hacer rey. O
sea, te voy a reconocer como rey. Claro, Pero y luego llegan allí a los dos, en territorio francés, y les dice, no, que cedáis el trono, Sí. los dos. Y bueno, a partir de aquí ya sabemos lo que pasa, ¿no? Madrid se levanta el 2 de mayo, pues, en el momento en el que se iban a llevar al último infante que quedaba de la familia real en el Palacio Real, pues se produce ese levantamiento de la población del 2 de mayo, produciéndose posteriormente una violenta represión por parte del mariscal Murat, a quien, por cierto, Napoleón estaba pensando muy seriamente el darle el trono de España a este mariscal. Pero claro, cuando la lía tan parda en la represión del 2 de mayo, el 3 de mayo, ¿no? Que pues también retrata a Francisco de Goya, pues al final Napoleón dice, si pongo a este ahora de rey, se van a volver a levantar, ¿no? Así que al final acabó derivando a su hermano, que hasta entonces creo que había estado como rey de Nápoles, había estado por ahí, creo, no recuerdo bien, pero bueno, esa es otra historia. Sí, el caso es que, bueno, unas semanas más tarde, ¿no? Pues conforme se van conociendo las noticias de las abdicaciones y lo sucedido en Madrid y en otros lugares, pues se empiezan a crear juntas para organizar la lucha contra lo que ya se ve como una invasión francesa en toda regla, ¿no? Entonces, el propio Palafox había acompañado hasta Bayona a Fernando VII, ¿no? Recordemos que era guardia de corps, ¿no? de la Casa Real, y parece pues que intentó pues tanto convencerle a Fernando VII de que era una trampa y llevarle a este territorio aragonés, ¿no? Pues por entonces todavía libre de tropas francesas, como después trató también sin éxito de rescatarle. Sí. Que esto, bueno, ¿sabes si es verdad o es un poco pues la tradición propagandística posterior, ¿no? O del propio Palafox, que también él estuvo muy pendiente de qué es lo que quería que se recordara de su figura y que no. O sea, claro, de que yo intenté rescatarle y salvarle y... Sí. Bueno, el caso es que al final Palafox acaba disfrazándose, recorre Navarra, va por la ribera del Ebro hasta que vuelve a su Zaragoza natal, donde sabía que tenía muchos contactos, mucha ascendencia. ¿Y ahí qué es lo que ocurrió, Santiago? Pues que trató de convencer al capitán general de Aragón, Jorge Juan Guillermi y Andrada, de levantar en armas a todo Aragón, ¿no? En defensa pues del rey Fernando VII. Pero este se niega e incluso le amenaza con arrestarle si no regresa a Madrid para ocupar su puesto en la Guardia de Corps. Entonces Palafox opta por refugiarse en el Palacio de Alfranca, cerquita de Pastriz, y el 24 de mayo de 1808 se produce finalmente un levantamiento en buena medida orquestados por su fiel Jorge Ivo Casamayor, es decir, el tío Jorge, que depone a Guillermi y le ofrece la capitanía a Palafox. Exactamente, ese Jorge Ibor que tanta importancia tuvo en el primer asedio, bueno, y eso que no estuvo mucho por Zaragoza, y luego antes del segundo sitio pues acaba falleciendo por el tifus, pero ahí teníamos al tío Jorge metido por medio. Sí, que no era un campesino, que era un importante... Era una persona de mucha ascendencia, además en el barrio, en el Raval, ahí de Zaragoza, o Arrabal. Eso es, ¿no? Entonces, bueno, pues Palafox acaba haciendo un paripé, como que no la acepta, como si ese levantamiento no hubiera sido culpa suya, no hubiera sido instigado por él tampoco, sí, ¿no? Es en plan, chico, que no soy tan bueno, que no quiero, tontos, que no quiero. Que no lo quiero. Ay, gracias, pero no. Pero realmente, bueno, sí que quiere el cargo para dirigir la defensa de Aragón, a pesar de que la situación estaba totalmente en contra. Incluso es muy probable que el propio, pues, bueno, que él mismo, pues, organizara, ¿no? ese golpe, sí, digamos. Claro, pero entonces, si al principio empezó a rechazar que le dieran el cargo, ¿por qué Palafox lo rechaza en primera instancia? Aunque luego lo acepte, ¿no? Ya, como ya sabemos, pero ¿por qué lo rechaza en primera instancia? A ver, son tiempos convulsos y peligrosos y él está pensando también en salvar la cabeza, ¿no? O sea, lo primero es que él es un noble en tiempos revolucionarios, ¿vale? Él es un noble y aunque le estén ofreciendo el poder, al fin y al cabo, este no sería realmente legítimo, pues es el populacho quien se lo estaba entregando. Sí, al final era hijo de noble. Claro. Y él estaba con esa mentalidad, ¿no? Claro. Y es que, bueno, pues hay que recordar que todavía era una sociedad feudal aquí en España y con estamentos sociales. Bueno, en todos sitios salvo en Francia. O sea, era no solo en España. Entonces, bueno, incluso pues también podía llegar otro militar que le dijera que su poder no era legítimo, de modo que acaba convocando a las antiguas cortes del Reino de Aragón, que hacía más de un siglo que no se reunían, concretamente desde 1702, y es que con los decretos de nueva planta pues se habían eliminado tanto el Reino de Aragón como sus instituciones, la mayor parte de sus fueros, etcétera. Claro, es que en realidad esas cortes que convoca Palafox para conseguir cierta legitimación, ¿no? Pues tampoco le podían legitimar realmente, porque, claro, no existía, no podían reunirse, o sea, como instituciones legalmente no podía ser, ¿no? Pero claro, ante lo extraordinario del momento, ante el vacío de poder,
pues claro, esas cortes era lo más cercano a lo que podía acudir, ¿no? Y en una sola sesión, que dura apenas unas pocas horas, que se celebra en ese desaparecido Palacio de la Diputación del Reino, ¿no? Pues que estaba junto a la lonja, y entre la lonja y el Palacio Arzobispal, ahí junto al aseo, pues bueno, pues al final se monta ese paripé y reunidos todos, pues ya le acaban diciendo que le ofrecen ese cargo de capitán general de Aragón, y al final él pues lo acepta solemnemente, pero claro, en ese paripé de demostrar un poquito de, pues estoy legitimado por esto, evidentemente. Vamos, que es un golpista habido de poder, que organiza un golpe de Estado y que, bueno, lo camufla. Eso no es seguro. O lo reboza como puede. No es tan seguro de que estuviera... Quizás sí que conocía un poquito los movimientos que estaba viendo, pero tanto como él estaba más pensando en ¿qué hago? Me voy a Madrid, porque es que si no voy a Madrid igual Guillermo me detiene porque me ha amenazado diciendo que es que mi cargo es de guardia de corps y tengo que irme a Madrid a estar con el rey que sea, ¿no? Y eso y claro, es que también, a ver, también está pensando en salvar su vida, ¿no? O sea, está pensando, o sea, ¿por qué bando optar también? ¿No? Si por el bando afrancesado, ¿no? Que sigue las órdenes. Pero no por convencimiento, porque él era fernandino, claro, ¿no? Claro, pero las opciones eran esas, ¿no? O sea, o seguir las órdenes del bando afrancesado, quien tenía la legalidad en este momento, o ir contra la legalidad vigente y organizar pues este golpe, digamos. Tanto un bando como otro pues tenía sus partidarios, y escoger mal el bando podía suponerte la muerte. Sí, no, y a ver, es que entonces luego también Palafox buscaba el mayor apoyo posible, ¿no? Al final, que pues una situación como aquella era tremendamente peligrosa, y los mismos que le dieron de hecho el poder, que le habían elegido como líder y que le vitoreaban en ese momento, pues también podían después de ponerle e incluso asesinarle. Y es que de hecho no habría sido el primero ni el último que le pasó algo así en aquellos turbulentos años, ¿no? Hubo un militar, creo que fue, luego lo hablaremos, no sé si se llamaba Antonio Bustamante, creo, que fue muy importante en los primeros momentos del primer sitio de Zaragoza, que luego, unos meses después, acaba siendo apaleado, creo que en Alcañiz o por ahí, por el Bajo Aragón, acusado de afrancesado, un señor que había estado luchando. O sea, fíjate tú, o sea, en que muy rápidamente podían cambiar las tornas, y Palafox lo que busca es, por si acaso, el mayor apoyo social posible de todos los estamentos sociales, tanto del pueblo como también de comerciantes, etcétera. Y bueno, lo que sí que hay que reconocer, hay que otorgárselo siempre a José de Palafox, es que se le daba fenomenal el tema propagandístico. Eso desde luego. Era un crack en este sentido. Especialmente en el tema ya en el apartado más bélico, durante el segundo asedio, pues tratando siempre de levantar la moral de los defensores, dejándose ver, crea condecoraciones para aquellas personas que destacaban de una manera u otra en las tareas de defensa, ¿no? Como, por ejemplo, esa condecoración de creo que es defensor o defensora de Zaragoza, que se sigue utilizando ahí, que está en una especie de escarapela ahí con el león rampante y tal, y que es muy chulo. Yo he visto una camiseta por ahí que, bueno, de hecho la tuve, me la regalaron, que era muy chula y estaba ambientada o influida pues por esta condecoración que creó Palafox durante los sitios, ¿no? Tampoco lo hizo mal, ¿no? O sea, en honor a la verdad, con las malas cartas que le tocaron en el tema organizativo, ¿no? y logístico, ¿no? Porque ni Zaragoza ni Aragón contaban con tropas profesionales. De hecho, el doctor en historia Daniel Aquillué, un saludico a nuestro amigo, sí. Pues se contabilizaba pues menos de 200 soldados profesionales en ese momento. Sí, esto lo menciona en su libro Guerra y Cuchillo, de hecho, que relata toda esta etapa. Claro, y además, pues esos 200 soldados ni tan siquiera estaban todos juntos, sino que se encontraban dispersos por todo Aragón. Ahora ve tú, en estas circunstancias, a juntarlos todos, ¿no? Y aunque lo juntes, son 200 hombres. Eso es, ¿no? O sea, bueno, una vez que se produjeron los sucesos de Zaragoza, ¿no? De que se había dado este golpe, pues era evidente que las tropas francesas iban a dirigirse hacia Aragón para asegurarse su control, ¿no? Dada pues su importancia estratégica desde el punto de vista de las comunicaciones para conectar la meseta con el Cantábrico y también con el Mediterráneo, porque era una ciudad que se había revelado, ¿no? Sí. Es que a mí eso que comentas de que no hubiera tropas en Aragón en ese momento todavía, es que a mí siempre me ha chocado que los franceses no enviaran casi desde el principio ningún tipo de fuerza militar para hacerse con el control de la propia Zaragoza o de algún otro punto estratégico en Aragón, porque es que al final estaban en Pamplona, estaban en la zona de Vitoria, Burgos, etcétera, camino de Madrid, había tropas ya en Barcelona y tal, y luego en cambio pues esa conexión que eres lógica de Madrid a Barcelona, que pasa por Zaragoza obligatoriamente, ¿no?
no habían mandado. A mí siempre me ha chocado eso, la verdad. No sé si por desconocimiento del terreno o porque creían que no era necesario, porque se consideraba una ciudad, podríamos decir, abierta, porque no tenía defensas prácticamente que dignas de ese nombre, ¿no? Ni tropas profesionales. No sé la cuestión. Supongo que igual una mezcla de todo ello. Sí, la verdad es que no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, para cualquier ejército invasor, controlar Zaragoza, o sea, es una plaza clave, ¿no? Para hacerse con el país, ¿no? El caso es que, había que preparar la defensa de la nada, y Palafox pues hace lo que va haciendo años la Francia revolucionaria, hace una leva en masa, ¿no? Llamar a las armas al pueblo, tratar de uniformarlo y armarlo como pudiera, darle cierta formación militar, etcétera. Todo eso en apenas 2 o 3 semanas a lo sumo, y había que conseguir el dinero para financiarlo también, ¿no? Hacerlo todo con celeridad y conseguir formar una tropa pues que se asemejara a algo parecido a un ejército. Sí, o sea, a algo parecido realmente. Sí, realmente pues era imposible formar de la nada un ejército con tan pocos medios y sobre todo con tan poco tiempo, ¿no? Y aún más cuando esos reclutas, por mucho fervor que tuvieran, pues la gente pues se pensaba que iban a conseguir expulsar a los franceses de España con unos pocos disparos. Tenían que enfrentarse al por entonces pues mejor ejército de Europa, que llevaba ya unos cuantos años de constante guerra a sus espaldas, sí, ¿no? Luchando contra todas las potencias europeas que habían declarado la guerra a la Francia revolucionaria. Ahí podías ir con pecho palón, estos franceses, pim pam pum, y los expulsamos, les vencemos y tal, pero luego al final pues no, evidentemente no, porque no había, es que no, el nivel era un salto tremendo, abismal, podríamos decir, ¿no? Así que bueno, pero bueno, al principio sí que había mucho entusiasmo popular, como estos movimientos así que surgen tan espontáneamente prácticamente, ¿no? Y con tanta efervescencia, pues era normal, hasta que empezaron los tiros, claro. Entonces, bueno, pues al final Palafox, en ese sentido, pues hizo lo que pudo y bien, ¿no? Hay que reconocerlo. Pero bueno, pues en ese momento, ya avanzado el mes de junio de 1808, y cuando llegaron las noticias de que un ejército francés había partido desde Pamplona camino hacia Zaragoza, pues tocaba poner en práctica las dotes militares. Y aquí es donde era un auténtico desastre, ¿no? No sé si un desastre, pero desde luego le faltaba calle, como se suele decir. Vaya, aquí es donde viene pues la responsabilidad de una persona que se puso al mando y que hasta entonces pues no tenía ninguna experiencia en el campo de batalla. Y eso pues era vital, más cuando eres el máximo líder de la defensa, ¿no? O sea, se produjo un primer intento de frenar en campo abierto el avance napoleónico hacia Zaragoza, tanto con su hermano Luis, marqués de Lazán, como con el propio José de Palafox a la cabeza, siendo derrotados con bastante contundencia y facilidad, primero en Tudela y Mayén, y después con el capitán general a la cabeza en Alagón el 12 de junio. Que fue un auténtico desastre, una escabechina. Y un buen militar realmente tendría que haber visto desde el principio que la tropa que llevaba, con apenas soldados profesionales, estaba realmente condenada al fracaso si se enfrentaban en campo abierto. Y especialmente, sobre todo, con un factor que sería clave y que en varias ocasiones Palafox no tiene en cuenta, o parece no tener en cuenta, y dice, es igual. Que es que no contaba prácticamente con caballería, como era el caso, ¿no? Mientras que el general Lefebvre, que es el que está viniendo desde Pamplona con sus tropas, con unos 8.000, 9.000 efectivos, sí que contaba con caballería. Y en el tipo de guerra que se hacía en ese momento, de finales del siglo XVIII y en este momento de finales del siglo XIX, la caballería era clave, era importantísima, ¿no? Y claro, Lefebvre además contaba con los polacos de la Legión del Vístula, la cual pues desbordaron con facilidad unas tropas aragonesas que no estaban acostumbradas en su mayoría ni a luchar, ni aún menos a que cargaran contra ellos decenas e incluso cientos de soldados con enormes caballos de guerra entrenados para arrasarlo todo. Es que esos bichos eran brutales, que estaban entrenados para eso, eran enormes. Y bueno, incluso hay gente que nos comenta que hacen recreación hoy en día de esta época, guerras napoleónicas, que también a veces pues llevan a unos jinetes, caballos que están bien entrenados y tal, que estar enfrente de un solo bicho de esos cargando, que notas cómo tiembla el suelo viniendo hacia ti, y además un bicho enorme, ¿no? Tú imagínate que te ocurre esto con cientos en formación cerrada que se vienen hacia ti. Yo echo a correr, que además era el peor error que se podía cometer, porque entonces ya le das la espalda al enemigo y eso es ya a cazar, digamos, ¿no? Pero que eso es lo que acaba ocurriendo en Mayén, en Alagón, en Tudela en esos días. Claro, entonces, bueno, pues derrotados, los supervivientes regresaron a Zaragoza a marchas forzadas, sin que nada ni nadie pues interpusieran ya entre la ciudad y los atacantes. Una ciudad que, como decimos, no contaba con defensas que pudieran tener ese nombre, o sea, apenas tener el calificativo de defensas, ¿no? Porque apenas eran tapias.
y como mucho pues estaba la Aljafería fortificada a finales del siglo XVI por Felipe II y ya en el siglo XVII convertida en cuartel militar durante el reinado de Carlos III, pero es que no había nada más, ¿no? defensivo ahí. Entonces Palafox no veía ninguna posibilidad de que la ciudad resistiera, de modo que abandonó la ciudad a su propia suerte con todo su estado mayor. Sí. Pero la sorpresa fue cuando el 15 de junio de 1808 los franceses asaltaron la ciudad y las zaragozanas y zaragozanos, junto a unos pocos oficiales y soldados que quedaban como Vicente Bustamante, consiguieron... Vicente, que antes se llamó Antonio, no, Vicente Bustamante. Eso es. Consiguieron, contra todo pronóstico, por rechazarlos, lo que dio pues inicio al primer sitio. ¿Y mientras dónde estaba el comandante? Pues no vas a decir que... Bueno, estaba fuera de la ciudad, o sea, Palafox no estaba en la ciudad cuando Zaragoza fue atacada, o sea, se había marchado, ¿no? Tampoco es una huida cobarde porque permaneció... el comandante estaba fuera de la ciudad y así permaneció durante días, pero luego se quedó reclutando tropas en la zona de Épila y controlando el camino a Calatayud para asegurar el suministro de piedra de pedernal que venía de Villafelice y que era esencial para que los fusiles pudieran disparar. A ver, abandona Zaragoza, o sea, él no esperaba que Zaragoza fuera a resistir, claro. Él se pensaba que ese 14 de junio Zaragoza iba a caer. Lo que pasa es que luego cuando recibe las noticias de que Zaragoza había resistido, pues ya se queda por la zona, empieza a reclutar tropas e intenta hostigar a los asediantes, ¿no? Pero no es una actitud cobarde como muchos piensan tampoco, porque se va a estar guerreando por ahí. Sí, pero bueno. Desde esa zona, por la zona de Calatayud y de Épila sobre todo, pues Palafox intentó acosar a los franceses que estaban asediando la ciudad y planeó seguir una estrategia pues para envolver al enemigo por los flancos. Sin embargo, seguía sin contar con apenas caballería y ese plan pues la necesitaba sí o sí para tener ciertas garantías, como mínimo, ¿no?, de poder hacer frente a las tropas enemigas. Entonces, en esta situación, Lefebvre se hartó y envió tropas para atacar al pequeño ejército de Palafox, quien, inexperto como era, no supo si presentar batalla o retirarse. Entonces, al final se retiraron el grueso de las tropas, dejando a buena parte de los soldados profesionales en el lugar para que aguantaran todo lo posible y cubrieran así la retirada del resto. Y además aquí se desempeñaron, aguantaron hasta el último segundo y así también les fue, ¿no? Pero o sea, aquí también se ven pues que hay gente pues que intenta pues actuar de forma, no digo heroica, pero desde luego pues son provisionales, son militares, pues no abandonan el puesto, ¿no? Les han dado esa orden y aguantan. Claro. Lo mejor de todo es que aquí, nada más empezaron los disparos, a Palafox se le encabritó el caballo, se cayó de la montura y ésta huyó. El caballo se piró, sí. Sí, llevándose encima consigo todos los papeles del Estado Mayor que ahora podían caer en manos francesas. Pega unos tiros a un caballo que teóricamente, igual lo habían requisado y no estaba, pero vamos, el caballo en cuanto escucha los primeros tiros se encabrita, el otro no, Palafox no sabe controlarlo, se cae, se pega un buen tozolón. Y aún encima el caballo se va y con todos los papeles del ejército, del Estado Mayor, con toda la información de lo que estaban haciendo y tal. Y dices, madre mía, madre del señor, madre mía. En fin, un figura. José de Palafox, un auténtico figura en el campo de batalla. Sí, bueno, fue una nueva chapuza militar por parte del capitán general y desde luego no fue la última. Y es a los días de ser derrotado en Épila, cuando regresó a Zaragoza el 2 de julio, también hay que decirlo, justo a tiempo con refuerzos y víveres para que la ciudad aguantara el asalto que estaba sufriendo desde el día anterior. Sí, tenía buena cabeza para llegar justo en el momento, en plan, soy el héroe, soy aquí Palafox, a dolarme, acabo de salvar a la ciudad, que de hecho en ese momento sí que es verdad que la salva. También tenía suerte, pero cuando el 4 de agosto de 1808 se produjo el último gran asalto de la ciudad, una vez más Palafox se marchó pensando que la ciudad iba a caer. Sí, y de hecho no cae porque hay un militar que cuando está todo el mundo huyendo, que intentan cruzar el puente de piedra para irse al arrabal y abandonar la ciudad, hay un militar que se pone con un cañón en medio del puente y dice, para el otro lado, a defender Zaragoza, que aquí no se va ni Christopher. Y fue gracias a militares como esos por los que Zaragoza no cayó ese 4 de agosto, porque Palafox, de nuevo, una vez más, dice, esto va a caer, hasta luego, yo no me quedo aquí para acabar como prisionero. Sí, aunque bueno, pues regresó una vez más con refuerzos al ver que no era así. Y de todas formas, bueno, y aunque así fuera, supuestamente el comandante debería quedarse en la defensa a ultranza de la plaza que defiende, ¿no? Ya, a ver, eso en teoría. Luego también nosotros hemos vivido una situación así, espero que nunca lo veamos, ¿no? Pero a saber cada uno cómo actuaría. También hay que intentar salvar la mayor parte de tu ejército para poder seguir luchando. Pero vamos,
que se atribuyó pues esa victoria, ¿no? La expulsión de los franceses, ¿no? En ese primer sitio de Zaragoza, cuando bueno pues a los franceses los echaron los zaragozanos, bueno, no él. No obstante, Palafox y la ciudad de Zaragoza se convirtieron en mitos, como decíamos al principio del programa. Es que a nivel europeo, cuando los franceses ya se vieron obligados a levantar el asedio a mediados de agosto de 1808, porque sabían lo que había ocurrido el mes anterior en la batalla de Bailén, ¿no? Y que había tropas españolas que estaban avanzando hacia el Valle del Ebro, también desde Valencia, y bueno, pues diferentes situaciones pues hicieron que pues las tropas francesas se replegaran de España, de la península ibérica, y se fueran dijeron, nos vamos detrás de la línea del Valle del Ebro. Ese asalto del 4 de agosto fue precisamente la última gran intentona que hicieron los franceses de tomar Zaragoza, para que esa línea que querían hacer tomando Zaragoza fuera todo el Valle del Ebro, precisamente, o al menos hasta ahí. Pero como no lo consiguen, se acaban retirando y se van más hacia la zona de la Ribera de Navarra, haciéndose fuertes en esa zona de Pamplona, Tudela. Bueno, en Tudela la abandonan también en ese momento. Y bueno, pues así estaban las cosas en ese momento. Pero Zaragoza ya se había convertido en un mito, en un auténtico mito, porque había sido la ciudad que había resistido al mejor ejército de Europa. Sí, pero bueno, a pesar de esto, pues muchos sabían que volverían. Y de hecho, pues fue el mismo Napoleón Bonaparte quien llegó a España y lideró una campaña relámpago que tomó rápidamente buena parte del país. Y aunque no vino a Zaragoza, dio instrucciones de cómo tomar la ciudad y mandó a uno de sus mejores generales, que era el mariscal Lanes, ¿no? Lanes. Sí. Entonces, bueno, las tropas españolas, al mando del general Castaños, estando también por ahí Palafox, fueron derrotadas en la batalla de Tudela. Hay que decir que las desavenencias entre Palafox y el general Castaños, pues vencedor de la batalla de Bailén, no ayudaron mucho. Bueno, vencedor entre comillas, pero bueno, esa es otra historia. Sí, o sea, Castaños quería defender Tudela y Palafox decía, vámonos todos hacia Zaragoza, vamos hacia Zaragoza. Vale. Sí, el caso es que son derrotados y miles de combatientes se marchan a Zaragoza, esa Zaragoza ya mítica, y se ponen bajo las órdenes de Palafox, quien organiza la defensa teniendo de nuevo una idea extravagante, que era convertir Zaragoza y toda la zona sur, entre sus muros y el canal imperial de Aragón y los montes de Torrero, pues en una especie de gran campamento atrincherado donde mantener a más de 50.000 hombres, más la población de Zaragoza prácticamente, ¿no? Claro, ahí encarga la construcción de fortines, trincheras, defensas para crear ese supuesto perímetro defensivo, donde tener bastante espacio para maniobrar, pero claro, no tiene tiempo y sobre todo no tiene presupuesto. Esto se lo encarga precisamente Antonio Sangenís, ¿no? Y que hizo lo que pudo. Un plan que además tenía muchísimas lagunas tácticas, ¿no? Al final apenas... Ese es un sentido. En el primer sitio abandona Zaragoza y aquí, todos a Zaragoza. Al final apenas se pudieron hacer las construcciones planeadas en el recinto exterior y cayeron ante el primer envite cuando las tropas napoleónicas aparecieron a finales de diciembre, ¿no? Dando inicio al segundo sitio. Claro, la estrategia de Palafox se derrumba el primer día, la primera hora, y obligó a miles de personas a vivir hacinadas en muy poco espacio, lo que ayudó a la proliferación de enfermedades como el tifus. Además, tampoco aprovechó el gran número de tropas disponibles, ahora sí profesionales, ¿no?, con las que contaba, para realizar ataques de gran envergadura fuera de los muros de la ciudad, lo que se considera también un error táctico, ¿no? Al final, Palafox evidentemente hizo lo que pudo en las circunstancias que le tocó vivir, y al igual que todos los defensores de la ciudad, pero bueno, como podemos ver, pues es una figura que hay que tratar en su justa medida, además de en su contexto, y no solo en esa visión glorificada que quiso crear él mismo y otros que le ayudaron después. Bueno, hasta aquí lo de Palafox, y ya para terminar nos vamos a ir también con el general Concha. Y como comentaba ya, para finalizar este episodio, nos vamos a justo 34 años después del final del segundo sitio para conocer la historia del tercero, ¿no? Del tercer sitio de Zaragoza, como podríamos llamarlo, que acaeció en el año 1843, pero de una forma muy muy diferente a la que acabamos de ver, ¿no?, con estos dos primeros asedios. Estamos en un contexto diferente en el que la reina de España es una joven Isabel II, la hija de Fernando VII, todavía estando en minoría de edad, ¿no?, esta Isabel II. Ahí aparece la figura de Baldomero Espartero, el general que se había convertido en el líder del progresismo liberal en España y que había conseguido acabar en 1840 con la primera guerra carlista, de ahí que le dieran el título de Duque de la Victoria. Gracias a esa ascendencia lograda por su victoria, consiguió ser elegido regente de la reina.
Pero diferentes errores del general, conspiraciones de sus enemigos políticos, esos liberales más moderados, ¿no? Y finalmente pronunciamientos militares de estos acabaron con su regencia antes de tiempo, ya en el año 1843. ¿Qué ocurre en ese momento, Santiago? Pues que ahí estaba Zaragoza, ¿no? Una ciudad más esparterista que el propio Espartero, Sí, en palabras de Daniel Aquillo. De largo, vamos. Y bueno, hasta le dedicó pues una de sus puertas a mediados de la década de 1850, la que estaba en la plaza de San Miguel y que estaba dedicada a él como duque de la Victoria. Sí, ahora sí. mismo hay una pintura Hay un mural, sí. en frente, ¿no? Que representa esta puerta porque pues bueno, la tiraron abajo, ¿no? El nuevo gobierno, establecido con Joaquín María López tras el derrocamiento de Espartero, estaba en realidad en manos de generales moderados como Narváez o Manuel Gutiérrez de la Concha e Irigoyen. Que es el protagonista de esta parte de Villanos de Aragón, este general Concha, ¿no? Manuel Gutiérrez de la Concha e Irigoyen. Así es. Pues estos señores infringieron la Constitución de 1837 y se rumoreaba, además, que iban a abolir a la Milicia Nacional, que era el brazo armado, por así decirlo, de los sectores progresistas en ese momento. A lo que el gobierno convocó elecciones, pues ya era tarde y varias ciudades de Cataluña ya se habían sublevado. De hecho, el mismo día de las elecciones fue el elegido por los zaragozanos para iniciar una rebelión contra el nuevo gobierno, acusándole de fraude y manipulación. Claro, Zaragoza se había levantado en defensa pues de lo que llamaban las libertades, etcétera, en una de las ciudades más revolucionarias y progresistas. O sea, en España, esa España ya después de la muerte de Fernando VII, empiezan esas luchas entre los liberales y el absolutismo, carlismo, etcétera, pero dentro del liberalismo hay muchos niveles, ¿no? Y sobre todo están esos dos grandes partidos, el partido progresista, que quiere más cambios, etcétera, y luego estaba ese partido moderado, que era, somos liberales, pero poco, o sea, no de cambiar demasiada cosa con respecto al periodo anterior, al absolutismo, al antiguo régimen, y estos eran los que habían dado un golpe ahora, que habían conseguido que se terminara la regencia de Baldomero Espartero, y Zaragoza había salido en defensa de ese progresismo, de ese liberalismo progresista, ¿no? Fue una de las ciudades más revolucionarias de España en el siglo XIX. Así es. Entonces, bueno, esparteristas como José María Ugarte pues hicieron proclamas llamando a los ciudadanos a las armas contra los frailes, los afrancesados y los hipócritas. Hipócritas, abajo los hipócritas. Es que es divertido, ¿no? Sí. ¿No? Haciendo referencia con ello, ¿no? Con lo de afrancesados, a los líderes del Partido Moderado. ¿Por qué? Porque sus doctrinas, que eran muy conservadoras dentro del liberalismo, pues eran las que estaban gobernando en la Francia de esos momentos. Claro, y de ahí que los llamaran afrancesados. No tenían nada que ver con los afrancesados de 30 y pico años antes, la Guerra de la Independencia, claro. Claro, eso es. Entonces, bueno, en los pasquines pues invocaba al propio Espartero e incluso a la figura ya extinta hacía más de un siglo del Justicia de Aragón, que ya surge con fuerza en esa época como símbolo de la defensa de las libertades. Sí, de hecho, por eso la burguesía zaragozana lo acabará utilizando acaba creando esa escultura, ese gran monumento que hay en la Plaza de Aragón de Zaragoza, ¿no? Porque lo coge como uno de esos símbolos de la entidad aragonesa, cuando empiezan a surgir, pues igual que en Cataluña se utilizan otros símbolos, en el País Vasco otros, etcétera, etcétera. Entonces, ante esta situación, pues, las autoridades de la ciudad salieron de Zaragoza, mientras que la Junta tomó el mando. Y ante las noticias que llegaban sobre lo ocurrido en la capital del Ebro, pues el gobierno envió desde Madrid un ejército al mando del general Valentín Cañedo, quien bloqueó la ciudad en cuyo interior pues estaba bulliendo la revolución, ¿no? Entonces la Junta de Zaragoza intentó extender el movimiento a los alrededores y a otras zonas de Aragón, enviando varias partidas de hombres, pero al final pues todo se quedó en unas cuantas escaramuzas con las tropas gubernamentales. Se quedó Zaragoza sola, ¿no? en Aragón. Entonces, por último, el mismo general Concha pues se hizo cargo del asedio de Zaragoza, una ciudad que tan solo 5 años antes había recibido el título de siempre heroica por su resistencia en la famosa jornada de la Cincomarzada ante el ataque del ejército carlista. Sí, el ataque de Cabañero, exactamente. Eso es. Pues ahora, bueno, pues estaba siendo rebelde, ¿no? Al gobierno. Bueno, hasta gobierno una especie de provisional, pero que iba a acabar en manos moderadas, evidentemente. Eso es, ¿no? Pues ahora estaba siendo atacada sin piedad por las tropas del gobierno, ya que el general Concha no pudo pues en hacer uso pues no dudó en hacer uso de las 47 piezas de artillería con las que contaba y ordenó bombardear la ciudad, sobre la que cayeron 778 bombas con la consiguiente mortandad y destrucción que provocaron. Es que imagínate, y esto por ejemplo sí que se conoce mucho el famoso bombardeo de Barcelona que hizo Espartero creo que fue un año antes, en 1842, de ahí que apareciera
una vez más, una de esas famosas frases que Espartero nunca dijo, lo de Barcelona hay que bombardearla cada 40 años. Eso es. Pues esta es muy famosa, este bombardeo de Barcelona, evidentemente fue bastante mayor, ¿no? Pero el de Zaragoza, estamos hablando de prácticamente 800 proyectiles que cayeron sobre la ciudad. Que no fueran pocos, ¿eh? Exactamente, y es que no se conoce prácticamente ni en la propia Zaragoza, ni Aragón, ¿no? Este hecho histórico que el general Concha asedió la ciudad de Zaragoza en 1843, que le estaba luchando contra las tropas del gobierno, las tropas gubernamentales, la capital zaragozana, una ciudad plenamente revolucionaria, y que fue, pues, oye, si hay que bombardearla, se la bombardea. Sí, no, era una ciudad que poquitos años atrás había luchado en favor del gobierno contra los carlistas. Claro. ¿no? Contra los carlistas que querían volver al absolutismo, ¿no? Y ahora pues era el propio gobierno, como era moderado, de otro pelaje, evidentemente, de otro pelaje, pues el que la estaba bombardeando. Bueno, finalmente, ¿qué ocurrió con ese asedio, ese tercer sitio de Zaragoza, pero del año 1843? Pues que, hombre, ante esta tesitura no poco se podía hacer. La Junta decidió negociar y el 26 de octubre de 1843 pues Zaragoza capitulaba ante las tropas de un general que no había dudado en utilizar la fuerza de las armas y sobre todo de los cañones contra la población civil de una de las ciudades más revolucionarias de aquella España del siglo XIX. Pues bueno, así quedó ese tercer sitio de Zaragoza, que bueno, que seguramente muchas personas no conocían, y sobre todo el papel que tuvo este general Concha, que ahí lo tenemos, ¿no? Este hombre, la que lió parda ese año, pues con una ciudad ya maltratada hacía años después de los sitios de Zaragoza, pues de nuevo, otro bombardeo, así, de forma gratuita, ¿no? También como castigo a esa supuesta rebeldía zaragozana, bien, siempre firme y apoyando a su general, al general Baldomero Espartero. Y bueno, pues hasta aquí ha sido este programa de Villanos de Aragón, pues un poquito controvertido en el caso de Palafox, pero como hemos visto, pues a ver, hizo sus chapucicas, y luego sobre todo ese papel de villano del general Concha bombardeando una ciudad, siendo civiles, lo que hubiera dentro, ¿no? Que era la mayoría. Así que nada, Santiago, nos quedamos aquí ya, no, como terminamos sin tiempo, que no, aquí nos quedaríamos aquí un buen rato, seguramente nos quedaríamos echando algo en el bar hablando de estas cosillas, ¿no? Y nada, te despido hasta el próximo episodio. Hasta la próxima. Ya sabéis que si habéis perdido algún episodio o algún programa, lo podéis escuchar como siempre en podcast, que es lo más fácil de todo, porque os lo podréis poner cuando queráis, rebobinar, ir para adelante, y lo encontraréis en aragonradio.es, en Aragón Cultura, en historiaaragón.com y en las plataformas de siempre, que ya sabéis que son Spotify, iVoox y Apple Podcast. Dejadnos vuestras opiniones, vuestros comentarios, decirnos, oye, pues podríais hablar de este tema o de este otro, ¿no? Bueno, pues simplemente no me gusta, ¿no? Que esperemos que sí. Y sobre todo, suscribíos a nuestros canales para que os salga siempre el aviso en vuestro móvil de que hay un nuevo programa cada fin de semana. En la técnica hemos tenido a Diego Pardos y te esperamos en el próximo programa para conocer a los villanos de Aragón en Aragón Radio. En Aragón Radio, Villanos de Aragón. Una serie de historia de Aragón con Sergio Martínez y Santiago Navascués.